Imagínate en un laberinto de espejos, donde cada reflejo revela una faceta diferente, pero todas pertenecen a la misma imagen. Intrigante, ¿verdad? Pues bien, prepárate para adentrarte en un misterio aún más profundo, un enigma que reside en el corazón de la fe cristiana. ¿Cómo puede Dios ser uno y al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo? Esta pregunta resuena a través de los siglos, desafiando nuestra comprensión e invitándonos a una jornada de descubrimiento fascinante. Muchos se debaten con esta aparente contradicción, buscando explicaciones lógicas para lo que trasciende la razón humana. ¿Será una cuestión de interpretación, una alegoría, o existe una verdad más sublime esperando ser desvelada? En este video vamos a arrojar luz sobre este concepto esencial, explorando las escrituras más allá de los clichés y desmitificando ideas equivocadas que oscurecen esta revelación divina. Prepárate, pues la comprensión que estás a punto de alcanzar puede transformar para siempre tu perspectiva sobre la naturaleza de Dios. Antes de proseguir en esta exploración, permíteme hacer una invitación especial. Si la búsqueda por conocimiento y profundización en la fe mueven tu corazón, únete a esta comunidad. Suscríbete al canal, deja tu like como una señal de que esta jornada resuena contigo y comparte este video con aquellos que también anhelan comprender las profundidades de la palabra. Y no te olvides de dejar un comentario. Yo creo puede ser tu punto de partida para una nueva comprensión. Ahora respira hondo y abre tu mente, pues la verdad que vamos a desvelar tiene el poder de revolucionar tu visión sobre Dios. La doctrina de la Trinidad no es una invención humana. Sus raíces se extienden hasta el amanecer de la creación en el libro de Génesis. En el versículo 26 del primer capítulo de Génesis se nos presenta una declaración divina que resuena en pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Detente en esa sencilla frase. ¿Por qué Dios usaría el plural hagamos y nuestra si estuviera solo en el acto de la creación? Esa aparente sutileza ya nos lanza una pista intrigante sobre su naturaleza multifacética, y el Evangelio de Juan, en su prólogo, nos ofrece una perspectiva complementaria. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Aquí, Juan revela la preexistencia de Jesús, el Verbo, su íntima comunión con Dios desde la eternidad y su propia naturaleza divina. Y el tapiz divino se vuelve aún más rico cuando volvemos al segundo versículo de Génesis, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio, por lo tanto, testimoniamos la actuación conjunta de tres distintas personas divinas. Pero si hay tres, ¿cómo puede haber un único Dios? La Biblia es categórica en su afirmación de la unicidad divina. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, Deuteronomio 6:4. Esta declaración fundamental nos impide concebir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres entidades separadas. En vez de eso, somos invitados a comprender que ellos son un único Dios manifestado en tres distintas personas, cada una compartiendo la misma esencia divina. Una de las claves para desvelar este misterio reside en las palabras del propio Jesús. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Esta afirmación no implica que Jesús sea una divinidad separada y diferente del Padre, sino que ambos comparten la misma naturaleza, el mismo poder y la misma gloria. Es una unidad de esencia, no de identidad personal. Y en cuanto al Espíritu Santo, Jesús nos ofrece más claridad al decir, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Aquí vemos la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
cada uno con un papel específico, pero todos actuando en perfecta unidad como un solo Dios. Una analogía que puede ayudarnos a vislumbrar esta compleja unidad es la del agua. Puede existir en diferentes estados, hielo, líquido y vapor, pero en su esencia permanece la misma sustancia, H2O. De la misma forma, el Sol emite luz, calor y energía, pero continúa siendo un único astro. Estas ilustraciones, aunque limitadas por nuestra comprensión humana, nos ofrecen un vislumbre de la manera en que Dios puede existir como Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con funciones distintas, pero compartiendo la misma naturaleza divina. Ahora, una pregunta crucial emerge. Si la Trinidad es una verdad tan clara en las Escrituras, ¿por qué tantas personas la rechazan? Esa es una indagación fundamental que nos lleva a explorar los principales malentendidos que rodean la doctrina de la Trinidad. A pesar de las abundantes evidencias bíblicas, muchas voces se levantan cuestionando o negando esta verdad central de la fe cristiana. Algunos argumentan que Jesús fue solo un gran profeta o un ser creado por Dios, mientras que otros consideran al Espíritu Santo como una mera energía divina, una fuerza impersonal emanada de Dios. También hay aquellos que atribuyen el origen de la Trinidad a invenciones posteriores de la Iglesia primitiva, distanciándola de las Escrituras originales. Pero ¿cómo se sustentan estos argumentos ante la claridad de la palabra de Dios? Vamos entonces a exponer algunos de los equívocos más comunes sobre la Trinidad y confrontarlos con la verdad bíblica. Uno de los argumentos frecuentemente levantados es la ausencia de la palabra Trinidad en las Escrituras. No obstante, es crucial entender que la ausencia del término no invalida la existencia del concepto. Muchas doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como la propia palabra Biblia, no encuentran sus nombres específicos en los textos sagrados, pero sus conceptos son innegablemente presentes. Lo que realmente importa no es la etiqueta, sino la verdad bíblica que él representa. Y la Trinidad está inequívocamente presente en las Escrituras. En Mateo 28:19, por ejemplo, Jesús comisiona a sus discípulos diciendo: «Id, por tanto, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Observa la precisión del lenguaje. Jesús no dice en nombres, en plural, sino en nombre, en singular, indicando la unidad de la naturaleza divina compartida por las tres personas. Otro ejemplo elocuente encontramos en 2 Corintios 13:14, donde Pablo concluye su carta con una bendición que invoca la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, demostrando la actuación unificada de las tres personas divinas. Un error común es disminuir la divinidad de Jesús, viéndolo apenas como un profeta o un ser creado. Pero las Escrituras testimonian consistentemente lo contrario. Juan 1:1 declara enfáticamente: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Y en el versículo 14, Juan aclara que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, refiriéndose inequívocamente a Jesucristo. Además, en Juan 8:58, Jesús hace una afirmación sorprendente: «Antes que Abraham existiera, yo soy», utilizando el mismo nombre con el cual Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:14, reivindicando para sí la propia identidad divina. Y cuando Tomás, después de la resurrección, exclama: «Señor mío y Dios mío», Juan 20:28, Jesús no lo corrige confirmando su naturaleza divina. Otro equívoco persistente es considerar al Espíritu Santo como una fuerza impersonal. No obstante, la Biblia revela que el Espíritu Santo posee intelecto, emociones y voluntad, características inherentes a una persona. Él enseña y nos recuerda las palabras de Jesús, Juan 14:26,
habla y dirige, Hechos 13:2, puede ser entristecido, Efesios 4:30, e intercede por nosotros, Romanos 8:26. Una mera fuerza impersonal sería incapaz de tales acciones. El Espíritu Santo es una persona divina, parte integrante de la Trinidad. La Trinidad, por lo tanto, no es una construcción teológica abstracta, sino la propia esencia de Dios revelada a nosotros. Ahora que hemos arrojado luz sobre los malentendidos más comunes, es hora de sumergirnos en una comprensión más profunda, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan en nuestra vida individualmente. Esa respuesta transformará radicalmente tu percepción de la acción de Dios en el mundo y en ti. Entender la función específica de cada persona de la Trinidad fortalecerá tu fe y profundizará tu relación con Dios. Veremos cómo ellos trabajan en conjunto para salvarnos, transformarnos y guiarnos para la vida eterna. La Biblia nos enseña que Dios Padre es la fuente primordial de todo. Él planeó la creación, estableció propósitos eternos y gobierna con justicia. Malaquías 2:10. Este pasaje nos recuerda que todos compartimos un Padre celestial, el creador de toda la humanidad, pero de manera especial, Él es el Padre de aquellos que creen en Jesucristo. Desde la eternidad, el Padre elaboró el plan de salvación, como nos revela Efesios 1:4-5. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Padre planea y el Hijo ejecuta. Jesucristo, Dios encarnado, vino al mundo para cumplir el plan del Padre y restaurar nuestra comunión con Él. En Juan 3:16 encontramos la expresión máxima de ese amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el Padre quien envió, pero fue el Hijo quien se humilló, asumió nuestros pecados, venció la muerte y abrió el camino de la salvación. Tras completar su misión terrena, Jesús hizo una promesa crucial. Él no nos dejaría huérfanos. Y aquí entra en escena el Espíritu Santo, aquel que aplica la obra redentora del Hijo en la vida de los que creen. En Juan 16:7, Jesús declara: «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». El Espíritu Santo vino para habitar en nosotros y guiarnos. Él posee diversas funciones esenciales. Convence al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Juan 16:8 nos enseña y nos recuerda las palabras de Jesús. Juan 14:26 nos capacita con dones espirituales. 1 Corintios 12:7-11 nos fortalece e intercede por nosotros. Romanos 8:26. Sin el Espíritu Santo, jamás comprenderíamos la profundidad de la palabra. No tendríamos fuerza para vivir en santidad y no seríamos transformados a la imagen de Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos santifica, nos moldea a la semejanza de Jesús y nos prepara para el reino de Dios. Aquí reside la belleza de la Trinidad. El Padre idealizó la salvación, el Hijo la ejecutó en la cruz y el Espíritu Santo la aplica en nuestras vidas. Eso demuestra que ellos no son tres dioses separados, sino un único Dios en perfecta armonía y cooperación. Pero aún hay una pieza fundamental para completar este rompecabezas. Ahora que comprendemos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, necesitamos entender cómo esta verdad de la Trinidad impacta nuestro día a día. No se trata solo de un concepto teológico abstracto, ella tiene implicaciones directas y profundas en nuestra jornada personal. Muchas personas se debaten con la cuestión del propósito de la vida. Pero cuando comprendemos la Trinidad, percibimos que nuestra identidad y nuestro propósito emanan del Padre.
En 1 Juan 3:1 somos confrontados con la magnitud del amor divino. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, nuestra existencia no es un azar o un error. El Padre nos creó con amor, para un propósito específico y con un destino eterno. Pero ¿cómo podemos vivir de acuerdo con ese propósito? El Hijo es el puente que nos reconcilia con el Padre. Juan 14:6 declara inequívocamente: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin Jesús, jamás podríamos aproximarnos a Dios. La cruz no fue solo un acto de amor inconmensurable, sino también la apertura de un camino para que podamos vivir en comunión con nuestro Creador. Y aún hay un elemento crucial. ¿Alguna vez te has sentido incapaz de vivir en santidad, luchando contra los mismos patrones de pecado, sin fuerzas para cambiar? Aquí reside la clave. Sin la actuación del Espíritu Santo es imposible vivir la vida que Dios desea para nosotros. Es por eso que Gálatas 5:16 nos exhorta a andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso significa que la transformación no ocurre por nuestro propio esfuerzo, sino por la acción poderosa del Espíritu Santo en nuestro interior, que nos renueva de dentro para afuera, nos capacita para vencer el pecado, nos guía en la verdad y nos fortalece en nuestra jornada. Sin él, la fe cristiana se torna apenas una religión vacía e impotente. Aquí reside la gran revelación de la Trinidad para nuestra vida cotidiana. Dios no está distante e inaccesible. Él habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Jesús prometió en Mateo 28:20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él cumple esa promesa a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Eso significa que no solo el Padre nos amó y nos creó, y el Hijo nos salvó y nos dio acceso a Dios, sino que el Espíritu Santo nos capacita y nos guía a cada instante. La Trinidad es la demostración final del amor de Dios y de su profundo deseo de vivir en comunión íntima con nosotros. Ante esta verdad, reflexiona. ¿Has vivenciado esta realidad trinitaria en tu vida? ¿Has reconocido el amor incondicional del Padre? ¿Te has rendido al señorío transformador de Cristo? ¿Has permitido que el Espíritu Santo moldee y guíe tus pasos? No basta apenas comprender la doctrina de la Trinidad. Es esencial vivenciarla en su plenitud. Dios anhela por una relación profunda y personal contigo. Busca, por lo tanto, la presencia viva del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada momento de tu jornada. Recuerda que Él no es un Dios distante, sino un Dios que escogió habitar en ti. Si este mensaje tocó tu corazón y despertó en ti un deseo de profundizar en esta verdad transformadora, no dudes en dejar tu like, compartir este video con aquellos que también buscan esa comprensión y dejar tu comentario. Y si anhelas crecer espiritualmente y desvelar aún más los misterios de la fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder los próximos videos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén contigo hoy y siempre. Y para que continuemos juntos en esta jornada de fe y aprendizaje, te invito a ver nuestro próximo video que ciertamente enriquecerá aún más tu comprensión de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta nuestro próximo encuentro.